Seguro que en tu infancia entrabas frecuentemente en estado de flujo y ni siquiera sabías lo que era eso. Es muy probable que la vida te haya empujado fuera de ese estado de flujo o que incluso te hayas cruzado con alguien en el camino que te haya dicho que eso no estaba del todo bien. Si sabes de qué estamos hablando, sabrás que es un estado en el que eres tremendamente productivo, muy eficiente, estás muy focalizado, pero es que además es algo muy agradable, es placentero y te carga la pila y te hace bien. Pero entonces tiene pegas. ¿Se puede estar en estado de flujo sin saber qué es el estado de flujo? O si ya no consigo llegar a ese nivel, ¿puedo volver a hacerlo? Vamos a contar qué es el estado de flujo y cómo conseguirlo. Vamos a contar qué es el estado de flujo y cómo conseguirlo. Antes de seguir te diré que probablemente esta sea la peor idea de vídeo que hayas visto jamás. ¿Por qué? Porque pretendo que te quedes, que lo veas hasta el final, que le des like, que lo compartas con alguien, que sigas incluso este canal y que hasta actives la campanita. Pero es que lo que te voy a decir es justamente lo contrario. Deja la pantalla, cierra el app, no sigas viendo ningún vídeo, vete de aquí. ¿Por qué? Vale, el estado de flujo decíamos que probablemente lo hayas experimentado sobre todo de pequeño, cuando eras más joven, cuando te enfrascabas en algo que te gustaba muchísimo. ¡Qué bueno, qué bueno! De niño podía ser un juego, pero también una tarea, algo que te gustaba o que te apasionase especialmente. Si te pasaban las horas enfrascada en esa actividad o en ese juego, eran tus padres los que normalmente tenían que venir. Pero todavía estás ahí, vamos a comer. Claro, de pequeño es más fácil porque casi todo es nuevo, todo te sorprende o todo suele atraerte con mayor entusiasmo que cuando eres mayor, en lo que vas conociendo ya más cosas del mundo y ya no te sorprenden tanto. También porque de niño la percepción del tiempo es diferente. Pero incluso de más mayor, seguro que te ha pasado, o seguro que te pasa, que te metes en una actividad, en un contenido, el típico hobby que puedas tener, y es una tarea que haces por gusto, es un trabajo, es una labor, pero no te cansa el hacerlo. Te sumerges en ella, eres absorbido por la actividad, pierdes la noción del tiempo. No sabes cuánto tiempo ha pasado ni cuánto llevas ahí, porque tampoco lo estás pensando, ni eres bombardeado por tu diálogo interior o por algún pensamiento intrusivo. Incluso puede llegar el momento en el que dejes de pensar en ti mismo y que pierdas la conciencia de lo que eres, porque simplemente existe la actividad. Y solo hay pensamiento quizás para el detalle fino, la mecanización, la mejora constante, la percepción del error en lo que estás haciendo y la corrección. Y además hay un sentimiento de seguridad, de confianza plena en ti mismo y de que eres capaz de hacer, resolver, llevar a buen puerto ese trabajo. Yo trabajo por dinero. Y hemos dicho, esto no te cansa, al revés. Te produce cierto placer estar sumergido en ese estado. ¿Te suena? Vale, el estado seguro que sí. O sea, me ha puesto algo a que con mayor o menor frecuencia te has visto en una de esas. Ya sé cómo fue. Ahora, el nombre a lo mejor, pues algunos sí, algunos no. Eso del estado de flujo fue propuesto en 1975 por un psicólogo que voy a poner aquí el nombre porque es bastante posible que vosotros lo leáis mejor de lo que yo lo hubiera pronunciado. Entonces, la cosa es, si el trabajo en sí mismo te cansa, es cansado hacer algo, ¿por qué si estás en estado de flujo es al revés? Te renueva, te carga la pila. Porque seguro que la mayoría o muchas cosas de tu trabajo no tienen ese efecto. Llegas cansado a casa. Si lo piensas, seguro que también llegas mucho más cansado al final del día o al final de la semana, mentalmente digo, más que el agotamiento que tenías hace unos años. Estás como desfondado o quemado, notas incluso como que piensas más despacio, te sientes hasta incluso más tonto. Te sientes mentalmente quemado. Y eso no te pasaba antes, o no te pasaba con tanta frecuencia. Lo que te fríe el melón no es la tarea en sí, porque además generalmente ese tipo de trabajos tú ya lo hacías hace unos años y no te pasaba eso. Lo que te fríe el cerebro es la continua demanda de atención. Ah, entiendo. Mira, en el estado de flujo no hay interrupciones, es opuesto. O hay flujo o se interrumpe. Es decir, o focalizas tu plena atención en una tarea, o estás siendo interrumpido y entonces no tienes la atención en esa tarea, la tienes en otro sitio. Que si te fijas es lo que nos ocurre ahora la mayor parte del tiempo. Estás redactando, por ejemplo, tu informe, pero te suena una notificación del móvil o recibes un mail y estás saltando la atención de un sitio a otro. Y los demonios son varios, porque puede ser el móvil, el correo electrónico, pero también puede ser un pensamiento intrusivo, un compañero que está reclamando la atención para hablarte. ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. Son cosas variadas, pero tienen algo en común. Demandan tu atención. Y tú la cedes de buen grado porque además eso supone que aparcas momentáneamente una tarea que es laboriosa para focalizarte en un estímulo que normalmente a ti te premia de alguna forma. Una notificación, oh, tal vez sea un like, tenga su dosis de dopamina. Un mensaje, tal vez sea mi crush, tenga su dosis de dopamina. Te hace sentir momentáneamente bien porque normalmente esa distracción trae algo de premio. Y además ha sido un momentito. Y ya vuelves al trabajo, no ha habido ningún problema. ¿Pero qué ha pasado aquí a nivel mental? No lo sé. Pues ha pasado que usted estaba en A, focalizado, tan feliz, trabajando, sacando una tarea adelante. Y ha sido distraído por B. Ha hecho un salto atencional desde A hacia B. Y para ello su cerebro ha quemado físicamente energía. No mucha, pero el hecho cierto es que ha ocurrido. ¿En qué? En percibir el estímulo externo, en interpretarlo, mensaje de móvil, en la decisión
de si sigo en el trabajo con el que estaba o voy a atender esa notificación, en abandonar el foco de A para irte hacia B, e incluso en accionar el cuerpo para físicamente ir a coger B, el teléfono en este caso. Y todo eso ocurre en un milisegundo, o sea, no es ni siquiera algo que sea muy consciente. A continuación lees el mensaje que te ha llegado y lo interpretas y decides qué hacer, o volver a A o responder, por ejemplo. Si respondes, el gasto es mayor, porque estás gastando energía ahora en armar, ordenar y enviar un mensaje estructurado. Lo mandas y entonces dejas B y intentas llevar de nuevo tu atención a A, pero normalmente no ocurre así, porque todavía estás pensando unos instantes en el mensaje que has enviado, en cómo te hace sentir ese mensaje que has recibido e intentar adivinar cómo hará sentir lo que has escrito a esa otra persona. Todavía estás con el foco en B. Y ahí entra también el proceso memorístico. Vas a incorporar a tu memoria que te ha llegado una notificación, que has hablado con esta persona, que te ha dicho cuál, que tú has respondido tal. Y eso normalmente también va ligado a una emoción, en la que te puedes deleitar más o menos ampliamente, la emoción que te ha hecho sentir ese mensaje, su contenido o tu respuesta. Ahora sí, vuelves con la atención a A, pero tampoco es automático recuperar la tarea donde estabas, porque has perdido el hilo, has perdido la concentración previa y por lo tanto es posible que tengas que leer unos párrafos desde atrás para saber dónde estabas y pensar en la idea que estabas a punto de escribir y ya no te acuerdas. O sea, el gasto energético sigue siendo un poco más. Y ojo, porque tal vez tengas la tentación de pensar, no, si yo esto lo hago en segundo plano, lo hago a la vez, soy capaz de estar enfocado en mi trabajo, redactando mi texto y al mismo tiempo estar atendiendo mensajes, respondiendo, lo hago al mismo tiempo, soy multitarea. O si tú no te consideras multitarea, seguro que tienes a alguien a tu alrededor que se considera que es capaz de hacerlo así, el multitasking pero no es así. En realidad, lo mejor que puede hacer un cerebro humano, y si estás viendo este vídeo en 2024 es probable que sea lo que tengas todavía de serie, es ir saltando rápidamente de una cosa a la otra. Es muy rápido, estás escribiendo aquí, de repente lees y vuelves, o simplemente estás escribiendo esto y te salta un pensamiento al que le dedicas unos segundos y vuelves, y eso puede darte la tentación de pensar que ocurre a la vez, pero no ocurre a la vez. Primero una cosa y luego la otra. Es muy rápido, pero no es al unísono. Así que no habiendo multitarea, sino distracción, no puede haber flujo, porque hay un corte atencional. Con esa dispersión atencional, ¿qué es lo que suele aparecer? Si esta es sostenida en el tiempo, es decir, si te fríen a distracciones a lo largo de un día, probablemente acabes más agotado mentalmente. Por todo este sobreesfuerzo de estar cambiando la atención de un sitio a otro. Porque claro, estos saltos ocurren de manera automática y tú no tienes conciencia de ceder demasiada energía en cada uno de estos saltos, porque evidentemente no es demasiada la energía que consumes. Pero claro, puedes hacer también el ejercicio de ir a ajustes en tu teléfono, buscar el apartado de salud digital y ver cuántas notificaciones llevas a lo largo del día. Va más o menos media mañana y yo llevo como unas 300. Ahora multiplica con lo que falta a lo largo del día. Yo es que tampoco soy una persona demasiado activa en redes, pero fácilmente puedes llegar a las 1000, 2000, 3000 notificaciones diarias. Las cifras varían, pero si las ves así al bruto a lo largo del día y a lo largo de la semana, multiplica. Y aquí, de hecho, si te fijas, todo lo que mejora tu nivel de productividad y todo lo que va a hacer que te sientas mejor a nivel mental, más descansado o más fresco, va en la dirección opuesta. Por ejemplo, los métodos contra la procrastinación. Hay varios sistemas, el método Pomodoro, del que hablaremos alguna vez si os interesa. ¿Qué tienen en común con todo esto? Que lo que intentan es evitar las distracciones, aunque sea en un periodo de tiempo muy concreto, muy limitado, durante todo ese tiempo focalizarte en la atención. El estado de flujo tiene mucho de esto. Si estás en estado de flujo, tienes la atención plena en una tarea. Pero eso significa vaciar la mente de todo lo demás, del paso del tiempo, de la conciencia de uno mismo. ¿Qué es vaciar la mente? Pues si lo piensas, es básicamente el objetivo de casi cualquier forma de meditación. ¿A quién le gustan los pantalones muy cortos? A mí me gustan los pantalones muy cortos. Porque ¿cuánto tiempo eres capaz de estar no pensando en nada? ¿Lo has intentado alguna vez? Y es que las tradiciones orientales vienen a decir que Occidente está enfermo de pensamiento. Somos incapaces de vaciar la mente. Estamos siempre en un diálogo interior, interminable. ¿Te suena esto demasiado esotérico o metafísico? No te preocupes que volvemos al fango. Lo del algoritmo seguro que sí te suena. Bueno, sí. Seas creador de contenido o seas consumidor de contenido, lo del algoritmo lo has oído, incluso te ha interesado, incluso lo has buscado, o sabes cómo funciona, o lo intuyes. Estás viendo este vídeo, y si lo estás viendo aquí todavía, y lo ves hasta el final, además de darte las gracias, decirte que eres una persona con mucho gusto, mucha inteligencia, y quizás ciertamente atractiva, es muy posible que la próxima vez que este canal lance otro vídeo, el algoritmo te lo sugiera, te lo muestre. Eso es a grandes rasgos cómo funcionan todos los algoritmos de la mayoría de las plataformas. Cuanto más tiempo estés viendo un determinado contenido, es más probable que ese algoritmo te lleve a contenido muy parecido. O igual, cuanto más tiempo estás viendo ese vídeo o esa clase de vídeos, más tiempo echas en la aplicación. ¿Y la aplicación qué va a querer? ¡Tungsteno! Que eches tiempo en ella. Así que si detecta que de repente te empiezan a gustar los vídeos de este tío raro, la próxima vez que saque uno te dirá, ah, pues ¿quieres más?
Ahí lo tienes. ¿Por qué? ¿Porque el algoritmo es tu amigo? En parte sí, pero también porque cuanto más tiempo te retenga dentro de esa aplicación, y además, si ese vídeo que te ha hecho estar un montón de tiempo en la aplicación, tú lo compartes con otra persona y esa persona también ha echado tiempo, pues la plataforma va a poder decir delante de los anunciantes: Mira qué montón de gente tengo aquí y mira cuánto tiempo permanecen aquí. Qué buen escaparate sería este para colocar la publicidad de tu producto o servicio. Tiene lógica, ¿no? Así que si ves vídeos de gatitos, probablemente te siga enseñando vídeos de gatitos. O si ves vídeos de este canal, probablemente te siga enseñando vídeos de este canal cuando haya más. Y si no, pues te enseñará vídeos que hablen más o menos de lo mismo, de la misma temática. Pero no serán tan buenos. Esto está genial para la aplicación, está genial para el anunciante y está genial para los creadores de contenido. Incluso podrías pensar que está genial para ti. ¡Pues no! ¡Te equivocas! ¡Así no es! En realidad sí y no. Mira, aquí hay el problema. Hablaremos mucho en este canal, o bastante, de los sesgos cognitivos, pero hoy solo vamos a hablar de uno, y con que te quedes con esto, habrá valido la pena este vídeo. Un sesgo cognitivo se define como una distorsión, o la formación inexacta de un juicio. Es algo en lo que como humanos caemos, lo llevamos de serie. ¿Qué nos dice en este caso el sesgo de confirmación? Que no tiene nada que ver con el sacramento que va después de la comunión. Que tenemos, como personas, Soy un ser humano. tendencia a favorecer, a buscar, a consumir, a incorporar, a recordar en mayor medida y a dar como más válidas aquellas opiniones que son coincidentes con las nuestras, con las que ya traíamos, con lo que ya pensábamos, dando a su vez desproporcionadamente menos valor a las informaciones o opiniones que van en contra de lo que ya creíamos. Vamos, que nos quedamos con aquello que reafirma lo que ya pensábamos. Es decir, si tú crees X y te encuentras con Zutano y Zutano dice X, pues tendrás a Zutano en una buena consideración y te hará sentir: mira, lo que yo creía X también lo cree Zutano X, luego X tiene que ser verdad. Y eso lo vas a tener muy en cuenta, pero si te encuentras con fulano y fulano en realidad dice Y, pues ahí le vas a hacer menos caso y vas a decir: Y está equivocado porque Zutano y yo pensamos X, y obviamente X es lo guay, y ahí es que no le voy a dar ni tiempo, ni valor, ni espacio en mi mente. ¿Y cuál es la conjunción problemática de todo esto? Que los algoritmos de las aplicaciones han llegado a un mundo, o están en un mundo lleno de humanos, con sesgos cognitivos, entre ellos el de confirmación. Y los algoritmos solo están devolviendo mayoritariamente a esos humanos contenido similar o ideas similares a las que ya pensaban previamente. Humanos que ya traían de serie el sesgo de confirmación. Claro, esto es bastante irrelevante si lo que consumes son vídeos de gatitos. La cuestión se vuelve un poco más problemática cuando hablamos de contenido con cierta ideología o contenido ideológico. ¡De aplastar el capitalismo! ¿Por qué? Porque las pantallas solo te van a devolver bustos parlantes diciendo lo que tú ya más o menos pensabas de antes, porque interpreta que donde te detienes es en escuchar aquello que te gusta, y aquello que te gusta mayoritariamente a lo que concedes más tiempo es a ideas que son muy parecidas o iguales a las que ya traías. Así que esto es una retroalimentación bastante conspicua de que te estás alimentando de lo que tú en realidad ya quieres creer. Puedes buscar pensamiento ilusorio. No es ya que el sesgo de confirmación te aparte de pensamientos o opiniones diferentes a las tuyas o te haga menos valorarlas. Es que en este océano de contenido que tenemos, lo que te llega ya es mayoritariamente lo mismo que tú ya pensabas. ¡Qué lista soy yo! ¡Qué lista soy! Las pantallas ya no te muestran mensajes que sean muy divergentes a lo que tú ya creías. Y eso es un problema, o puede llegar a serlo, porque si también lo piensas, normalmente donde más aprendes es de fuentes que traen información nueva o diferente. No aprendes tanto de alguien que piense más o menos lo mismo que tú o que sepa lo mismo que tú, como de una fuente que traiga cosas nuevas, que incorpora argumentos que no habías escuchado antes, o que abran incluso una discrepancia, una brecha en el conocimiento que tú ya tenías. Yo soy tu padre. O que te hagan dudar. Piensa eso. En 1949 un señor que se llamaba George Orwell publicó la novela 1984. No os liéis con las fechas y el título. Escrita por Orwell allá por el año 84. Seguro que muchos la habéis leído. Y si no, os animo a hacerlo. La disfrutaréis mucho, sobre todo si os van las series o las tramas de situaciones o mundos distópicos. Apuesto que la mayoría beben de esta novela. A mí una de las ideas que más me quebró la cabeza de esta novela fue el concepto de nueva lengua o neolengua. Imaginó Orwell una tiranía donde el Estado tenía varias labores o cometidos y una de ellas era crear una lengua nueva. Es la lengua de Mordor, que no emplearé aquí. Era una tarea lenta pero progresiva que se iba a ir desarrollando a lo largo de las décadas. Al contrario que en toda lengua natural, en vez de aumentar el vocabulario con el paso del tiempo, iba mermando. Es decir, la nueva lengua tenía cada vez menos palabras. Ejemplo, si existían las palabras bueno y malo, pues se optaba por conservar una sola, bueno, y lo contrario siempre se construía de la misma forma, no bueno. No necesitas tener
palabras como mal. Esa es la idea general. Luego había otras, como la de eliminar la mayor parte posible de la polisemia. Que cada palabra tuviera un único significado. Es economía pura y dura del lenguaje. Una lengua con cada vez menos palabras, palabras con cada vez menos significados, una gramática muy sencilla, verbos también muy fáciles, simplemente existía una única forma de pasado. A primera vista incluso se podría pensar que era un avance, una lengua muy fácilmente enseñable, muy económica, que se habla muy rápido y muy estandarizada. Parece élfico. No sé leerlo. ¿Pero cuál era la idea? Lo leo. ¿No ves que el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento? Al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible, porque no habrá palabras con el que expresarlo. Reduciendo el lenguaje, reduces la capacidad de pensamiento. Es un concepto que se desarrolla bastante ampliamente a lo largo del libro, en alguna sección incluso. Y la idea es que no puedes pensar en aquello en lo que no puedes nombrar. Se ha escrito muchísimo en filosofía y en muchos otros campos sobre la relación entre el lenguaje y pensamiento. No eres capaz de conocer aquello que no puedes nombrar, porque nombrar también es categorizar. Si para ti simplemente son árboles, probablemente no diferencies entre pinos y eucaliptos, simplemente son árboles. Se atribuye a Einstein también la famosa frase de todo aquello que el hombre ignora no existe para él, por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Habitualmente se dice que vivimos en una sociedad orwelliana, tiempos de una sociedad orwelliana, pero aquí tal vez el problema no sea que un lenguaje cada vez más pequeño o menor provoque un menor pensamiento, o un pensamiento único, que era el que le interesaba al partido que dominaba esta sociedad. De hecho, cabría pensar que actualmente tendría que haber una mayor divergencia de pensamiento, porque hay un montón de conocimiento ahí fuera, hay un montón de contenido. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto y tan fácilmente accesible. Vale, no en todas las partes del mundo todavía, pero es que en ningún otro momento histórico ha habido tanto conocimiento y tan accesible para tanta gente. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay más contenido, si hay más ideas, si hay más producción, si el lenguaje sigue creciendo, si hay mucho ahí fuera de lo que beber, ¿cuál es el fallo? Quizás lo que puede estar ocurriendo es que en un mundo donde cada vez hay más contenido e información, lo que está pasando es que llegamos al tiempo de la sobreinformación. Es imposible abarcar todo el contenido y todo el conocimiento que está ahí. Es imposible consumirlo o verlo todo. Y además, cada vez es más agotador tener que elegir qué tipo de contenido se ve, porque el abanico que tienes, por ejemplo, cuando tienes que seleccionar una serie de tu plataforma favorita, no es infinito, pero casi lo parece. Tienes infinidad de posibilidades. Si eso añadimos todo lo que hemos visto antes aquí, lo del agotamiento mental, el cerebro freído por múltiples distracciones, todo el tiempo, todos los días, nos encontramos con un ciudadano medio totalmente superado por la oferta de contenido, sin tiempo, sin ganas, sin energía, con el cerebro demasiado frito como para invertir más tiempo y más energía en su tiempo de ocio, a pensar racionalmente qué contenido le interesa ver. Anda, una película de época. No, pues no lo era. Uno quizás sea más libre eligiendo entre 1000 opciones, pero indudablemente es más sencillo elegir si solamente tienes dos, una u otra. Elegir entre 1000 se vuelve una decisión más complicada, porque uno se siente en la obligación de conocer algo de esas 1000 opciones para poder intentar decidir de forma racional. Por un lado, la Xbox tiene mejor cámara, pero la PS4 tiene disco duro extraíble. Pero eso se vuelve agotador, todos los días, en todas partes. No siento las piernas. Así que ante la necesidad creciente de estar eligiendo qué contenido ves a cada momento, inconscientemente delegas esa función de elección. ¡He visto lo que antes no podía ver, señor! Y claudicamos, lógicamente, ante el tedioso proceso de una elección racional y cabal, y te rindes a la recompensa inmediata de recibir el contenido personalizado, que además habitualmente viene acompañado con esa dosis de dopamina, a través del algoritmo y el sesgo de confirmación, que te dan lo que en realidad tú ya quieres ver, porque te dice más o menos lo que ya pensabas. Uno se siente en casa si al coger su pantalla, esa ventana al mundo que es su smartphone, recibe únicamente la confirmación diaria de que esa gente que habita en su pantalla sigue creyendo y sigue diciendo lo mismo que ya se decía y creía el día anterior, que era lo mismo que tú ya decías y creías de siempre. Todo sigue igual, no tengo de qué preocuparme, no hay nada nuevo, no hay nada que amenace todo lo que he sido siempre. Sigo en lo cierto, sigo tranquilo. Dopamina. ¿Y qué genera todo esto? Pues generalmente dos fenómenos que igualmente están ligados. La perseverancia de las creencias, que sigas creyendo en lo de siempre, incluso si eso en lo que crees ya ha sido demostrado sobradamente de que ya no es así. ¿Os suena? E incluso la polarización o la radicalización de las ideas, debido a una constante retroalimentación de contenidos y de sesgos, que además nos convierte mucho menos tolerantes o permeables a la discrepancia. ¡Límpiame el gallinero! ¡Oblígame! La discrepancia obliga a pensar, obliga a replantearte cosas y eso necesita energía mental,
que es un bien escaso, como bien sabes ahora mismo. Pero es que además, si uno tiene la firme convicción, retroalimentada todos los días, de que está en lo cierto, encontrarte con una persona que piensa lo contrario, puede también llegar a generar rechazo hacia esa persona, que pone en duda todo lo que uno es. No, God! Además, los contenidos que solemos consumir ante tal agotamiento mental son cada vez más descafeinados en complejidad. Estoy aprendiendo. Lógicamente, si ya estamos cansados mentalmente todos los días, no vamos a dedicar nuestro ocio a algo que nos demande más gasto energético mental. Es más sencillo, descansado y gratificante, al menos a corto plazo, abandonarse a contenidos amables o que retroalimenten lo que ya crees. Y entonces, ¿qué sustituye a esa complejidad? ¿O qué sustituye a las ideas? ¿O qué sustituye a la racionalidad en los mensajes? Las emociones. Que además resultan mucho más efectivas a la hora de provocar una acción, por ejemplo, que compartas ese contenido con alguien, que te lo guardes, o que pases a la acción, por ejemplo, al voto. One vote for McCain. Thank you. ¿Qué emociones? Bueno, pues el placer, ya hemos visto, la dopamina. Pero también funciona muy bien el miedo. Sí, porque a veces esas personas que opinan lo mismo que tú opinas y que por tanto sientes muy próximas, de repente un día manifiestan temor o preocupación hacia algo que quizás tú ni siquiera te habías parado a pensar en que sí realmente era una preocupación para ti. Viene la gripe del gato doméstico. Pero como alguien que piensa muy parecido a ti y que ves todos los días de repente tiene temor a eso, llegas a pensar que tú tal vez también deberías temerle. ¿Os suena el mecanismo? Puede ser la preocupación social de turno que conviene agitar o espolear en cierto momento en función del discurso político que se necesite. In Springfield, they're eating the dogs. A formas mucho más simples puede simplemente ser el FOMO, el temor a perderte algo, el último tema, el último producto, el último teléfono, el último coche, lo último. Es solo la Stacy de siempre con un estúpido sombrero barato. Pero el sombrero es nuevo. Venga, os propongo dos cosas para acabar. Una elevada y la otra bastante rastrera. Vamos a empezar por la elevada, claro. Esta primera no es nada que no se haya dicho ya, ni que no se conozca, pero que es efectiva, o sea, funciona. Una cura o ayuno de dopamina. Si la quieres experimentar contigo y ver qué se siente, la puedes empezar ahora mismo, en cuanto acabes este vídeo. Y aquí va algo que sí vale la pena. La cosa es muy sencilla, aparentemente. Simplemente tienes que intentar durante 3 o 4 días reducir el tiempo de pantalla. Al menos todo lo necesario. Es decir, si tu trabajo depende de contestar algún tipo de mensaje, pues vas a tener que seguir contestándolo. Aunque siempre hay mecanismos, como intentar ver el móvil cada hora o 2 horas, no cada 5 minutos. Vamos a dejar entrar la luz, ¿eh, colega? Pero bueno, ¿cuál es la idea? Que reduzcas ese tiempo de pantalla. Apagar las notificaciones, silenciarlo todo, incluso dejar o abandonar el móvil sería lo ideal. Y con ello lo que vas a hacer es ayunar de ese tipo de recompensas fáciles de dopamina. Vas a evitar los likes, vas a evitar los mensajes. En su lugar vas a sustituir esto por cosas que verdaderamente te carguen la pila y que no estés enganchado a cosas que parece que te hacen bien pero que en realidad te descargan mentalmente. Y lo primero que vas a notar, créeme, es que te va a costar mucho más de lo que piensas. Claro, tal vez te sorprendas de repente dentro de la aplicación, otra vez, gastando energía y atención sin prácticamente darte cuenta. Cuando esto ocurra, pues toma conciencia de que efectivamente estás otra vez con la app abierta, ciérrala, deja el móvil o la pantalla o lo que sea. El hábito va a jugar contigo, te va a buscar las cosquillas y al principio te va a costar bastante conseguir dominarlo. Va a ser una lucha entre lo que venías haciendo y lo que quieres hacer, tu voluntad. Pero va a ser algo que mejorará con el paso de los días, te va a costar más al principio. Luego te va a ir poco a poco mejor. Así que aléjate del smartphone estos días y también de otras formas de ocio como por ejemplo los videojuegos, que están muy bien para otras muchas cosas como veremos, pero para este caso concreto es mejor apartarlos también durante estos días. A cambio, ¿qué vamos a hacer? Pues encajando con todo lo que hemos visto, intentar recuperar alguna actividad que sí te cargue la pila mental y que sí te conecte con tu estado de flujo. Y dedica pues 20 minutos, media hora, 40 minutos a volver a hacer ese tipo de actividades, esos hobbies o esas tareas que te apasionaban hace unos años o que te metían automáticamente en el estado de flujo. Si te gusta leer, pues volver a recuperar el hábito. Y te sorprenderá que antes con facilidad podías leerte del tirón 50 o 60 páginas, pero que de repente ya no eres capaz. O simplemente pasear en soledad y disfrutarlo, pero sin sacarte la foto para la red social. Simplemente para ti. Si eres capaz de hacer esto, de quitar tiempo de pantalla y de dedicar 30 o 40 minutos para un hobby, para ti, y lo aplicas durante 3 o 4 días, al 5.º día vuelves y dejas en comentarios cómo te sientes. Y seguro que si hacéis eso y hay comentarios, van a ir todos encaminados hacia el mismo sitio. ¿Lo ha cambiado algo? ¿Os sentís mejor o peor que antes de empezar? Bueno, y la segunda cosa, la rastrera. Si te ha interesado algo de todo esto, o te ha resultado interesante lo del estado de flujo, pues tal vez este sí pueda ser
tu canal, o un canal a seguir. Claro, lo digo porque a mí me gustaría que me siguieses, obviamente. Pero incluso en esto rastrero hay algo de cuestión elevada. Voy a intentar subir cosas que te aporten. ¿Y por qué? Porque previamente me han aportado a mí. Me han hecho sumergirme en cientos de horas de estados de flujo, buscando, o descubriendo, o conectando ideas aparentemente inconexas, perdidas en 1000 rutas de pensamiento divergente, que intentaré presentar además de la forma más entretenidamente posible, o al menos lo más entretenidamente que yo sepa. Editar y cómo hacerlo también puede ser un estado de flujo, y un vídeo en sí mismo, si os interesa. ¿Y qué va a significar todo esto? Que nos vamos a meter a fondo en un montón de cosas aparentemente random, sin ninguna conexión entre ellas, de muchos campos: ciencia, arte, derecho, tecnología, historia, psicología, para hablar, pues, qué sé yo, desde la conciencia a la procrastinación, o desde el Requiem de Mozart a los usos horarios, o de la mecánica celeste al voto ponderado. ¿Qué ha dicho? Si crees que nada de esto tiene mucha relación entre sí, no te pierdas el próximo vídeo.